Estimados amigos, ya estamos en vivo, en directo con todos ustedes cuando son las 18:45 y con toda la información que hemos recopilado a lo largo del día y que vamos a compartir en unos instantes. Le doy la palabra a doña Isabel para que nos dé la bienvenida y empezamos enseguida con los titulares de prensa, que hay muchos titulares, actualizaciones y mucho vídeo también tenemos hoy. Doña Isabel, adelante, por favor. Pues Salón, queridísima retaguardia espiritual de las FDI aquí presentes. Todos, aunque algunos dicen que no pueden verlo o lo ven en diferido, pero es lo mismo. Ya saben ustedes que estamos en la misma sintonía, que es bendecir a Israel. Ya sea en vivo o en diferido, lo que decimos al final lo podemos decir perfectamente desde el principio. Ustedes son los preferidos. Muchísimas gracias, queridos amigos, compañeros, esa familia que estamos formando. Es evidente que nuestro cariño por Israel nos redunda en bendición. Muchísimas gracias a esos maravillosos moderadores, moderadoras que están ahí, miren. Increíble, aunque tienen horarios de trabajo partido, ellos enseguida, si no están es porque están trabajando, y enseguida, en cuanto están, algunos están hasta saliendo del trabajo, caminando a su casa y ellos escribiendo y saludándonos. No me digan que esto no es impresionante. Esto es ese amor por Israel lo que nos mantiene unidos. Por eso, muchísimas gracias a todos ustedes, y a aquellos nuevos suscriptores, también bienvenidos. Necesitamos más, añadir a esta retaguardia hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres llenos de fe, de pensar, creer, afirmar que la victoria de Israel está muy cerca. Esa es la paz que queremos, la paz que quiere Israel, no la paz de sus enemigos, que es totalmente diferente. Muchísimas gracias y vamos a los titulares. Pues entramos directamente en los titulares y atención, porque vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, con el tema de Siria y el tema de los drusos. Doña Isabel, adelante. Pues los drusos de Siria siguen una religión derivada del Islam y son parte de una minoría que también tienen miembros en el Líbano e Israel. Sí, queríamos recordar al principio, hablando del contexto de esta minoría que está tanto en Israel como en el Líbano. Seguimos con los titulares y nos dicen de la siguiente manera. Israel dice que permitiría a las fuerzas sirias entrar en Esbeida durante 48 horas en medio de renovados enfrentamientos. Sí, porque mire, la situación que hay en Sueida, si lo pronunciamos bien, es que es un poco difícil para nosotros. Difícil, sí. Es terrible, y lo vamos a ver después en el análisis. Sigue siendo una situación muy compleja, hay datos que no están claros, no se sabe bien una cosa u otra, y de todo eso es lo que vamos a intentar dilucidar en estos momentos. Seguimos con los titulares de prensa. Pues Israel atacó el miércoles instalaciones militares y operativos del régimen sirio, exigiendo que las tropas del régimen se retiren de Esbeida. Difíciles. Es difícil. Mire usted, lo que ven ustedes en pantalla es el Ministerio de Interior, que se ha convertido en el Ministerio de Exterior, porque así ha quedado después de la intervención de Israel, para llamar la atención clarísimamente para que dejaran de atacar a los, de masacrar, no es la palabra atacar, es muy corta, masacrar a los drusos dentro de Siria. Seguimos con los titulares de prensa. Pues parientes muertos y casas saqueadas. Los drusos de Siria se tambalean mientras se asienta el polvo del derramamiento de sangre. Mire, son imágenes, después tenemos, ya le digo que tenemos vídeo bastante, y vamos a ver algunas imágenes. Todas, ya saben ustedes que tenemos las limitaciones propias que nos hemos hecho a nosotros mismos de no poner imágenes de máximo dramatismo. Pero ya esta imagen en la que se ve a este hombre llorando, sufriendo por su familia, con los golpes, ya es un indicativo, solamente un indicativo, de cuál es la situación que está aconteciendo, y digo está aconteciendo en Siria. La morgue del hospital de Esbeida está llena y recibió más de 400 cadáveres desde el lunes, dice un médico. Mire, son imágenes del hospital, uno de los hospitales, porque recuerdan ustedes que en uno de ellos entraron los sirios y asesinaron a todas las personas que estaban allí. Enfermos, médicos, enfermeras. Una masacre imposible de comprender. Todo esto, insisto, lo vamos a desarrollar en unos momentos. Las tropas sirias se retiraron de Esbeida después de anunciarse una tregua, pero
Los enfrentamientos se han reanudado a última hora del jueves, hace muy pocas horas realmente, entre los combatientes tribales beduinos y lo que les han dado en llamar los drusos, sí, por un lado, pero son yihadistas los que están enfrentándose con la comunidad drusa. Son imágenes que hacen referencia, algunas referencias, a lo que está pasando, insistimos, en Siria. Otro titular de frente nos habla de la violencia. Sí, la violencia entre drusos y beduinos se ha reanudado en la provincia meridional de Siria a pesar del alto el fuego anunciado el jueves. Israel envía ayuda humanitaria a través de la frontera. Israel está comprometido a ayudar en todos los sentidos, no solamente ayudar en el plano humanitario, también en el plano militar, interviniendo como está interviniendo en esta zona para salvaguardar las vidas de los drusos, que ya saben ustedes que forman parte tanto de comunidad drusa en Israel y comunidad drusa en Siria y también en otros países, también en el Líbano, si no recuerdo mal. El señor Netanyahu ha prometido que no habrá fuerzas sirias en el sur de Damasco. Eso es lo que ha prometido. Mientras los beduinos y drusos luchan a pesar de la tregua. Sigue el enfrentamiento. Se reportan nuevos ataques, ¿verdad? Sí, se reportan nuevos ataques israelíes mientras las fuerzas gubernamentales ingresan a la ciudad siria en medio de enfrentamientos. Mire, esto es lo que estamos diciendo. Esto es de última hora, ¿eh? Están interviniendo en estas ciudades. Estas son imágenes de hace un día, 2 días, cuando los tanques fueron atacados también por Israel, porque estaban entrando con armamento pesado, y eso fue una de las intervenciones que ha hecho Israel. Las FDI han atacado varios tanques en el sur de Siria, mientras que las fuerzas del régimen y los que llaman beduinos, que son otro grupo de yihadistas, se enfrentan, hemos dicho, con la comunidad drusa. Vamos a hablar ahora acerca de Gaza. Ahora el tema que tenemos en pantalla, hemos hablado de Siria, vamos a hablar de Gaza. ¿Qué nos dicen? Pues el ministro alemán Merz le dice a Netanyahu en una llamada telefónica que espera un alto el fuego en Gaza. Claro, es lo que espera el ministro alemán. Sí, todo el mundo lo espera, ¿verdad? Otra cosa es que los de Hamas quieran, porque la última información que le vamos a pasar en un instante, la última, es que Hamas está en otro plan y eso os lo voy a comentar enseguida. Qué pena que no ha pedido, que espera que los secuestrados estén liberados. Eso ya no lo piden, eso es otra cuestión. Eso debería de ser, ¿no? Eso debe ser lo primero que tendrían que haber pedido. ¿Hay alguno exactamente que ha dicho eso la primera vez? Habría que estudiarlo, ¿no? Habría que estudiarlo. ¿Qué gobierno? ¿Quién ha dicho eso, verdad? ¿Qué político ha dicho eso lo primero? Lo primero. Mire, Israel afirma que un importante manipulador de dinero, un cambista, de la yihad islámica ha sido dado de baja en la franja de Gaza en esta semana. Esta semana, yo diría... Está tremenda. ¿Cómo está la situación? Bueno, difícil darlo de baja, sí, es difícil. Es que justamente es lo que la profecía dice. Sí, es una situación arrasada totalmente y eso es lo que tenemos. Los mediadores, además... Esto es última información también de última hora. Recuerde que estamos haciendo titulares y después vamos a analizar más bien, actualizar los datos, pero de algunos de ellos a lo menos que nos van a dar con sabida cuenta de lo que está pasando. Los mediadores, que son Estados Unidos, que es Egipto y que también es Qatar, dice que se muestran optimistas sobre las posibilidades de un acuerdo en Gaza la próxima semana. Esto ya saben ustedes que se dijo la semana anterior y la otra semana anterior y la semana anterior. O sea que vamos alguna semana tienen que atinar. Bueno, alguna semana tienen que atinar. Lo que sí se ha añadido ha sido el territorio ganado. Del 60% ahora están en el 75%. Sí, evidentemente. O sea que puede ser que sí hayan mejorado las cosas, ¿no? Ha mejorado. Desde luego la comunidad en Israel, pues toda la ciudadanía está pidiendo que se libere a los secuestrados, ¿no? Esa frase muy conocida, ¿recuerdan? Let my people go, que es una canción también que es muy conocida, pues son las frases. Nosotros tenemos otra frase que deja de ser lo mismo en el sentido de que es, hablando de lo que ha dicho, lo pongo en pantalla además, lo que ha dicho, está escrito, el Dios de los hebreos dice así, deja salir a mi pueblo, que es, vamos a decirlo, de una manera algo parecido a Let My People Go, pero escrito de otra manera. Por tanto, eso es lo que dicen los mediadores. Vamos a ver lo que dice Egipto, que mire cómo se presenta. Egipto está harto de la negativa de Hamas a aceptar el acuerdo con Gaza y presiona al grupo terrorista para que lo acepte, dice un diplomático árabe. Sí, este tipo que ven ustedes en pantalla es el responsable, ahora último responsable, de lo que está
no digo pasando porque no está pasando, de lo que no está pasando y que debería de pasar, pero de este tipo está llegando a un punto en el cual hasta que los egipcios, para que los egipcios digan que están hartos de la negativa de Hamás a aceptar el acuerdo, ya tiene que ser muy pesada la situación. Bueno, pues de eso vamos a continuarlo. Vamos a estas frases que tenemos, que son, siempre las tenemos como don't forget, no nos olvidemos, ¿de qué? Sí, de que el satélite de comunicaciones más avanzado de Israel fue lanzado con éxito por SpaceX, algo que ha cambiado el curso de la guerra. Sí, ha cambiado el curso de la guerra y lo va a seguir toda cambiando. La tecnología que ha construido Israel va a ser algo diferente, además, el futuro de... Sin la menor duda, sin la menor duda. Por eso decimos don't forget y seguimos con las últimas, tenemos 3 frases de don't forget. SICAN pide un plan para confinar a todos los habitantes de Gaza en una ciudad humanitaria que se construiría sobre las ruinas de Rafah. Sí, y mire, las ruinas de Rafah, entre otras, son muy serias. Ya tienen para poder trabajar. Tienen para trabajar, sin la menor duda. Y por último decimos don't forget. El primer ministro dice que está en la misma línea de pensamiento con Trump sobre el acuerdo de rehenes, pero no lo aceptará a cualquier precio. Y el señor Netanyahu no va a aceptar a cualquier precio el que haya un intercambio, lo digo así de esta manera, liberación de rehenes, pero no podemos olvidarlo y por eso siempre estamos diciendo esta frase, don't forget. Estimados amigos, vamos a pasar directamente a las actualizaciones. Doña Isabel va a pasar a la zona de los moderadores. Mientras hace ese cambio, vamos a poner las ediciones diarias, que son 53 segundos, 54 creo, y entramos inmediatamente a los avances, al análisis. Después tenemos otra vez a Doña Isabel y en el último estadio, que es ya una conclusión y una presentación de todo lo que ha pasado en este día y con vistas también a mañana, don Marcos. Así que, por favor, vamos a poner ediciones diarias. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Incidente: la Iglesia Embajada del Estado Vaticano en Gaza. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Los drusos en alerta. Fuerzas sirias desplegadas de nuevo en Sueida. Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 horas en Israel. Pánico en Siria. Al-Shara, ¿dónde está? Pánico en Siria, lo hay en este momento y de una manera impresionante. No es una palabra que sabe usted que nosotros la empleamos relativamente de forma habitual, la palabra pánico, porque creo que indica muy bien el sentimiento que se produce en las personas, en los grupos, en los países, en empresas, etcétera, etcétera, cuando algo ocurre que se escapa de las manos. Hay pánico en Siria por muchas razones. Le vamos a decir algunas de las razones porque se ha entrado en pánico, y cuando digo en pánico no me refiero solamente a alguna parte o algún grupo o el propio gobierno, los propios dirigentes. Sí, todo eso también han entrado en pánico y casi me atrevo a decir que el conjunto de la nación, que no es una nación, sino que, lo puedo decir de esta manera para que nos entendamos, es como un grupo de pequeñas naciones, pequeños grupos muy diferenciados, además no solamente étnicamente, sino políticamente y religiosamente. En particular la comunidad drusa y la comunidad cristiana en sus diferentes, vamos a decir, ramas de doctrina o de pensamiento. Dicho esto, permítame que le diga las últimas actualizaciones compartidas hace, pues si le digo la verdad se la voy a decir siempre, claro, pero dígame cuánto a minutos. 4 minutos. 4 minutos. Y estamos en Gaza otra vez, 4 minutos. La agencia de defensa civil dirigida por Hamás, agencia de defensa civil, ni más ni menos, Agencia de defensa civil dice que 10 personas murieron cerca de los sitios de ayuda. Sabe usted que hay este grupo de ayuda que está en Gaza y que está repartiendo el alimento, se llama la Fundación Humanitaria de Gaza. Bueno, pues quien produce
y lo digo así literalmente, quien produce las muertes es Hamás, que dispara a la gente que va a recoger la ayuda. Esto hay que decirlo de esta manera sencilla. Sencilla en sentido de que se entienda. No voy a darle vueltas, no complicaciones, porque resulta que los norteamericanos, Mire, esta es la realidad. Hamás está disparando a la gente que va a recibir la ayuda. Y por eso está pasando lo que está pasando. Atención, se dice también, esto lo ha dicho la ONU hace 22 minutos, casi 80.000 personas han sido desplazadas por la violencia en el sur de Siria, según informe último de la ONU. 80.000 personas. Estamos hablando de Siria. Casi 80.000 personas han sido desplazadas por la violencia sectaria, significa de diferentes grupos, en el sur de Siria, que comenzó la semana pasada. Así ha comunicado la Agencia de Migración de la ONU. En un comunicado, ya digo que hace exactamente publicado hace 22 minutos, la Organización Internacional para las Migraciones dice que aproximadamente 79.000, 80.000 personas han sido desplazadas desde el 13 de junio, incluidas 20.000 el 17 de julio. Lo que ha dicho literalmente, y agrega que los servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones en Sueida habían colapsado. Esto es ya. Y la escasez de combustible ya ha paralizado el transporte y la logística de emergencia. Estas son las últimas informaciones que nos llegan a través de The Times of Israel. Hace 50 minutos se nos ha compartido que el portavoz militar de Hamás, que ya hemos dicho el titular, dice que si las conversaciones actuales fracasan, esto lo dice Hamás, el portavoz de Hamás, que lo hemos visto antes en imágenes, dice que el grupo terrorista, no dicen ellos grupo terrorista, no ofrecerá otro acuerdo parcial de rehenes. No ofrecerá. O sea que está ofreciendo, cariñosa y amablemente, Hamás está ofreciendo un acuerdo, lo que está diciendo. El portavoz del ala militar de Hamás, Abu Obeida, dice en un discurso que ha sido grabado. Y si es grabado, es por algo. A ver si me explico, no es en un acto público, multitudinario, que está fuera de Gaza, Este tipo está fuera de Gaza. Pues ha grabado un vídeo, claro, y ha dicho, no prometemos volver a presentar un borrador de un acuerdo parcial y una oferta para liberar a 10 prisioneros, dicen. No son prisioneros, son secuestrados, son rehenes. Y esto hay que dejarlo claro hasta en la ONU, que habla de prisioneros y habla de detenidos. No son ni detenidos ni prisioneros, son secuestrados, son rehenes. Eso es lo que son. Y llevan 651 días hoy, 651 días secuestrados en el campo de concentración bajo tierra que tiene Hamás en Gaza. Espero que se entienda perfectamente. Podría gritar más, podría gritar, pero se me estropearía el micrófono. Pero más claro sí que no se puede decir. Gaza es un campo de concentración bajo tierra controlado por Hamás, que tiene a los secuestrados y tiene también los cuerpos de los rehenes secuestrados que ha asesinado. Hay 50. En este supuesto acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, que es liberación de rehenes y alto el fuego, se espera que 10 de los rehenes sean liberados y otros tantos de los cuerpos de los que han sido asesinados. Pero se está diciendo ahora, dice Hamás, que si no se acepta las cosas como ellos quieren, que no van a volver a presentar un acuerdo de este nivel. En su primer discurso, hemos dicho, grabado en 4 meses, se llama Abu Obeida. Si tiene usted ganas de ver su rostro, ya lo hemos puesto una vez, vaya usted a teclear a internet y va a encontrar Abu Obeida con B. Dice que Hamás había ofrecido repetidamente un acuerdo integral para liberar a todos los rehenes en las últimas semanas, pero claro que dice que Netanyahu se ha negado. Claro que el acuerdo integral dice salir de Gaza. Es el acuerdo de Hamás, es salir de Gaza todas las FDI, dejarnos aquí a los secuestrados y después poco a poco los iremos soltando una vez que vosotros no estéis en Gaza. Y después, además, nos quedamos en Gaza como los gobernadores y como el gobierno para controlar otra vez toda la región y volver a las volver a las andadas en poco tiempo. Esta es la realidad. Alto funcionario israelí
afirma lo siguiente, y con esto acabo esta parte de actualizaciones, que Hamás está demorando las negociaciones de rehenes en Doha. Sabe usted que están en el grupo que se está negociando en Doha, el grupo que está, por tanto, no son directas, son indirectas. Doha es intermediario, pues dice Israel que las están demorando. Jamás está demorando las negociaciones de rehenes en Doha, ha dicho un alto funcionario de Israel a periodistas israelíes en una reunión informativa. Israel está dispuesto, sí, a llevar a cabo las negociaciones con Hamás hasta el final, pero la negativa y la lentitud está generando dudas sobre la seriedad de Hamás. Bueno, yo lo que creo que decir que tienen dudas sobre la seriedad de Hamás, esto ya me parece también... Hombre, es que jamás se puede creer a Hamás, nunca jamás será serio, en el sentido que se entiende por seriedad, formalidad. Pero ¿cómo se va a pedir formalidad a los orcos? ¿Usted cree que los orcos son capaces de fichar a tiempo? Por decir un ejemplo, Los orcos no tienen seriedad ninguna porque son orcos y tienen la capacidad limitada en todos los sentidos. Solamente saben 3 cosas, ya lo hemos dicho muchas veces. Saben robar, saben... mentir, evidentemente, y saben asesinar. No le pida más a un orco. Por eso todo lo que sea entablar conversación, entablar lo que sea una negociación, es un daño irremediable para los negociadores y para los secuestrados. Por eso Israel dice y mantiene la postura de que la única manera de liberar a los secuestrados es por la fuerza, por medio de fuego de lo alto, no por alto el fuego. Un diplomático árabe y una segunda fuente involucrada en el esfuerzo de mediación han dicho que Hamás, de hecho, había levantado el veto sobre la discusión de los términos del intercambio de rehenes. No hay intercambio de rehenes, son rehenes por convictos con las manos manchadas de sangre que están en las cárceles de Israel. Esto es así. Después de recibir los mapas de actualización de Israel que representan la retirada parcial de las FDI de Gaza durante la supuesta tregua de 2 meses que está en discusión. Mientras tanto, los negociadores israelíes permanecen en Qatar, ahora mismo, tanto el alto funcionario israelí, también hay un equipo israelí en el Cairo, en Egipto, que debate la ayuda humanitaria en caso de un alto el fuego. En cuanto a Hamás, esto es literal, es lo que le digo, dicho por los altos funcionarios de Israel. En cuanto Hamás despeje el camino, podremos avanzar. Así lo ha confirmado este alto funcionario. Dicho esto, le voy a poner vídeo y vamos a entrar en el tema que nos atañe en este momento, que es el tema, como no puede ser de otra manera, de lo que está pasando en Sueida, lo que está pasando en Siria. Las imágenes que ven en pantalla corresponden a los restos del... la imagen se ve parcialmente, no da tiempo a verlo todo porque está muy destruido, lo digo de esta manera. Es el Ministerio del Interior y de Seguridad de Siria, que fue bombardeado literalmente y directamente por Israel. Las imágenes que ven hacen referencia a lo que está pasando, lo que ha pasado, y le digo una cosa, lo que se prevé que pueda pasar, porque es que ahora mismo hay combate. Mire cómo ha quedado el edificio, que tampoco está tan mal. Un poquito de arreglos, un poquito de limpieza, algunas ventanas que cambien y otra vez pueden empezar a trabajar en el edificio. Hemos dicho que es el edificio, la sede central, el Ministerio de Interior de Siria, que ahora se ha convertido en el Ministerio del Exterior, porque está todo al exterior. Esto ha sido una llamada de atención. Solo una llamada de atención de Israel. Solo. Porque si Israel hubiera querido actuar de otra manera, como ha actuado en Irán, lejos de ver los restos de un edificio, o parcialmente la destrucción de un edificio, lo que se hubiera visto es la total y absoluta destrucción del edificio. Todavía tienen una parte. Ya le he dicho que con unas cuantas ventanas, unas cuantas puertas, unos cristalitos, esa parte tendrán que trabajarla más, esta parte interna también, pero bueno, más o menos les ha quedado remodelado. Lo que ha hecho Israel es que, mira,
si seguís atacando a la comunidad drusa, que forma parte también, la otra parte es la comunidad drusa en Israel, nosotros vamos a seguir actuando en consecuencia. Y en consecuencia es lo que estamos viendo en pantalla. Las imágenes también hacen referencia al equipo pesado de guerra que han utilizado y que están utilizando contra la ciudad de Suedia, que es, insisto, el bastión, la zona, voy a decir así, lo digo así para entendernos, la provincia o el país de los drusos. Lo que han hecho los sirios tiene solamente un nombre, y es una atrocidad solo comparable o igualmente comparable a lo que pasó el 7 de octubre del 2023, cuando Hamas entró en Israel, en los kibbutz, y asesinó a más de 1.200 personas. Tenemos los datos de lo que ha pasado, tenemos datos que lo voy a compartir en un momento con ustedes. Son imágenes de Siria, imágenes de las zonas. Hay un descontrol absoluto ahora mismo. Y además hay una pregunta, que no sé si le he puesto en la pantalla, pero la voy a poner ahora. Hay una pregunta que se están haciendo muchas personas. Dicen, oiga, ¿dónde está Al-Shara? ¿Dónde está el dirigente? Julani, se llama así. ¿Dónde está Al-Shara? Porque de momento no se sabe mucho de él. Y le explico además una cosa enseguida. Por eso estamos hablando de pánico en Siria. Recuerde que estamos al 18 de julio del 2025, en el día 651 de este ciclo de victoria, y mantenemos nuestra petición, oración, rezo. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. De eso estamos hablando. Mire, Israel dice, por tanto, le voy a seguir poniendo las imágenes, porque creo que nos pueden ayudar a dar una referencia. Este señor es Julani, su nombre de guerra. Sí, porque este hombre, como ustedes saben, me figuro que lo saben, ¿no? Era un terrorista de tomo y lomo. Y ahora se ha reformado. Ya se ha puesto corbata, se ha puesto un traje occidental y ya pues va paseando por el mundo como diciendo, bueno, pues ya soy otra cosa. Le han recibido dignatarios del medio mundo, incluso el señor Donald Trump. Recuerdan que se quedó ¿cómo decir la palabra?, sugestionado con la aparente docilidad del Julani. Se lo digo así, es que no sé cómo hablar bien el idioma que están hablando allí. El tal Julani está diciendo, no se ría usted, por favor, que es una forma de expresarlo, ha hecho atrocidades con sus gentes. Israel está diciendo de todas maneras que esto no es tan como parece como una concesión, sino es una amenaza, que está permitiendo a las fuerzas sirias entrar en Sueida durante 48 horas en medio de los renovados enfrentamientos. ¿Para qué? Para que defiendan a los drusos. La violencia entre drusos y beduinos se ha reanudado en la provincia meridional de Siria, ya mismo, ahora mismo, a pesar del alto el fuego que se anunció anoche, el jueves por la noche a última hora. Israel está enviando no solamente ayuda humanitaria a través de la frontera, sino todo tipo de ayuda, y la primera es intervención directa en los asuntos que están aconteciendo. Dicho esto, vamos a ir poniéndole todo el tiempo diferentes vídeos que nos permitan un poco ver la situación. Mire, Israel ha dicho hoy, viernes, que permitiría a las fuerzas de seguridad sirias ingresar. Lo permite Israel, Atentos a este dato que es muy serio. O sea, quien permite que entren las fuerzas sirias en Siria es Israel. Creo que esto para pensárselo, para saber cuál es el nivel de fuerza que tiene Israel. Están diciendo en muchos sitios, esta mañana estaba escuchando un articulista, un comentarista en la radio, en la televisión, en varios lugares lo he visto, en medios de comunicación, diciendo que es que Israel es una potencia, que se están dando cuenta, ahora se están dando cuenta de que Israel es una potencia en la zona. Hombre, mire usted, Siria, ya sabe usted quién estaba, ¿no? Bashar al-Assad. Ahora al-Assad está en Rusia. No sabemos cómo está. ¿Dónde estará? ¿Quién sabemos? Mire el Líbano, con Hezbollah, arrasado. Hezbollah y medio Líbano. Gaza, pues ya ve lo que está el resultado de Gaza. Siria, ya le hemos nombrado. Siria, se está viendo lo que está pasando y lo que va a pasar. Irán, innombrable, ¿verdad? Bueno, Yemen,
sigue siendo una fuente, desde luego, de peligro. Todos estos países son fuentes de peligro contra Israel. Pero es que resulta que Israel en muy pocos meses, o más bien yo le voy a decir la idea, y esto creo que está claro, en estos 651 días desde que empezó la guerra el 7 de octubre del 23, desde que empezó la guerra, ha cambiado Oriente Medio. Ha cambiado Oriente Medio, totalmente, ¿eh? Ya no es Oriente Medio, ahora es la mitad de Oriente, porque ha cambiado total y absolutamente. Israel ha intervenido de una forma decidida, fuerte, estableciendo las normas y las reglas. Por eso, le voy a decir una cosa ahora, y lo voy a poner otra vez en pantalla para que no se nos olvide de quién estamos hablando. Este señor, hace unos días que, esto es una información que, insisto, es, cuestionable. ¿En qué sentido cuestionable? Se está comentando, se está diciendo, y hay diferentes opiniones. Aquí le ven con el señor turco, con Erdogan, que es su amigo también, parece ser, ¿no? Este señor resulta que no ha aparecido durante ya varios días, no ha aparecido en público. Y es más, ha dado un mensaje, eso sí, claro, acusando a Israel, pero tibiamente, tibiamente, porque, oiga, con estos niveles de destrucción los cuales ha llegado Israel a intervenir en Siria, a lo mejor le va a parecer un poquito más. Hombre, a lo mejor le puede decir, pues hombre, tiene usted razón, a lo mejor, digo, en el plano que están hablando. Pero resulta que ha hecho un vídeo en el cual ha dicho unas cuantas cosas, pero lo sorprendente es que ha hecho un vídeo. Me dice, hombre, hacer un vídeo hace cualquiera. Sí, pero él no, porque está todos los días en público. Pero ahora, de momento, se cree que está en Turquía. Seguramente estará en Turquía y estará haciendo pues sus cosas, ¿no? Sus trabajillos, esos que hablan los terroristas, que se comparten las noticias y se van a un sitio y, en fin, lo que hacen normalmente, tomar el té, etcétera, etcétera. Té con hierbabuena, es muy de esa zona. Bueno, pues resulta que ha hecho un vídeo, ha emitido un vídeo. ¿Por qué? Pues porque la opinión, análisis, está muerto de miedo. Julani está muerto de miedo, porque Israel le ha enseñado los dientes y le ha dicho lo que ha pasado en Irán. Vamos a empezar por el principio contigo. Y lo primero vamos a analizar y vamos a reformar el Ministerio de Asuntos Internos o Interiores y de Defensa o de Seguridad en Siria. Y se lo ha reformado. Total, le ha preparado la reforma. Son esta preparación. Ahora tienen que trabajarlo. Le ha dicho algo muy, muy serio, muy importante. Porque si no ha entendido esto, que lo ha entendido, ¿y por qué decimos que lo ha entendido? Porque no ha aparecido. No ha aparecido. Se dice que está en Turquía. Puede ser que esté en Turquía. Yo no lo sé si está en Turquía o no, es lo que dicen. Pero el hecho es que no ha aparecido. Especulaciones hay muchas, claro, pues que si se ha ido porque tiene miedo, eso seguro. Porque a lo mejor se ha ido de Siria. Sería raro que este tipo dijera me voy, y como hizo Bashar al-Assad, sería raro, pero puede ser. Pero lo que sí es seguro es que ahora se está escondiendo. Y así empiezan todos los que caen. Escondiéndose en túneles, escondiéndose lo más profundo que pueden. No estoy diciendo que sea el caso, no estoy diciéndolo, porque es que no lo sabemos. Como son especulaciones, pero todo parece indicar que sí. Todo parece indicar que sí. Israel le ha dicho que le va a permitir, y va a permitirlo Israel, hemos dicho antes, que las fuerzas de seguridad sirias ingresen en la zona gobernada por Shueida durante 48 horas. Le dan un margen para que intervenga y ponga calma, porque quien lo tiene que hacer es el gobierno de Siria. Bueno, ante la inestabilidad que la estamos presenciando de manera evidente, ante la inestabilidad en Siria, Israel acordó permitir ese ingreso
limitado de las fuerzas de seguridad internas sirias al distrito de Sueida durante esas próximas 48 horas. La provincia de Sueida ha sido azotada por la violencia letal y terrorífica, y le cuento un dato ahora escalofriante también. Desde el domingo, cuando combatientes drusos se enfrentaron con, dicen, tribus beduinas. Oiga, mire usted, son lo que en Gaza, pues son grupos terroristas que se llaman beduinos, que son yihadistas, se llamen como se llamen. Además son sunitas, o sea que ya con eso parece que está un poquito la cosa más clara. A las que posteriormente se unieron las fuerzas gubernamentales, o sea, las fuerzas del señor Julani. No sé si se llama Julani o otra cosa. Es un nombre, es el nombre de guerra que empleaba, ¿no? No lo sé, yo solo digo porque tengo muy limitado el vocabulario con nombres de este nivel, pero a mí me suena como, si usted sabe cómo se llama de otra manera, díganoslo, que a lo mejor nos interesa conocerlo bien. La provincia de Sueida ha sido azotada, hemos dicho, por esta violencia letal, e incluso la Red Siria de Derechos Humanos, que es un grupo que monitorea lo que está pasando, ha afirmado haber documentado 254 muertos en 4 días de combate, entre ellos personal médico, mujeres y niños. Pero hay más datos de eso, hay más datos. La propia comunidad drusa de Israel ha exigido que Israel intervenga para proteger a sus hermanos al otro lado de la frontera, tras informes provenientes de Sueida sobre fuerzas del régimen asesinando a mujeres, a niños, saqueando viviendas. Le va a sonar esto a broma, pero es muy cruel, afeitando bigotes de clérigos drusos con violencia, no afeitando, con violencia, desgarrando, con violencia, y después asesinándolos. Los vídeos también muestran, y hay vídeos, combatientes drusos enfrentándose a las fuerzas gubernamentales capturadas, esposándolos junto a sus cuerpos. Las tropas sirias se retiraron de Sueida tras el anuncio de una tregua. Esto fue el miércoles, pero los enfrentamientos se han reanudado a últimas horas del jueves, o sea, anoche mismo, a medianoche, o a mediodía, mejor dicho, a última hora del jueves, entre combatientes de las tribus beduinas y la minoría drusa, que es una minoría religiosa, con seguidores tanto en el Líbano como en Israel, como en Siria. Los enfrentamientos en algunas zonas de la provincia de Sueida han continuado hoy mismo viernes, continúan en este momento, según residentes de la ciudad. El director del medio de comunicación Sueida 24 así lo está comunicando. Israel ha dicho ya que no permitirá que las fuerzas militares del régimen lleguen al sur de Damasco tras esta violencia, lo que podría ser la razón por la que la oficina del primer ministro de Israel se refirió a la seguridad interna en una declaración, en aparente contradicción con los comentarios de la oficina del primer ministro en Israel. El portavoz del Ministerio del Interior sirio, bueno, contradicción ninguna, diferencias, afirmó que las fuerzas gubernamentales no se preparan para desplegarse en Sueida, según informó la agencia estatal de noticias, pero ha sido desmentido en un informe posterior por Reuters, la agencia de noticias Reuters, que citando a un funcionario de prensa del Ministerio del Interior de Siria, afirmó que las fuerzas de seguridad se preparaban para desplegarse allí y sofocar, dicen, los nuevos combates entre las tribus beduinas y los drusos, esa minoría religiosa, como hemos dicho, que tiene seguidores en ambos países, también en Israel. Los enfrentamientos de esta semana han involucrado a Israel, que ha atacado las tropas sirias. Vamos a poner algunas imágenes al respecto. Tenemos aquí, ¿dónde está? Aquí lo tenemos, el vídeo. Estamos repitiendo las imágenes porque son muy llamativas. Esto es lo que está empezando a aparecer Siria ahora. Yo no sé, para mí me suena mucho como si fuera muy parecido, me suena como Irán. Y parece que van las cosas un poco como Irán. Irán al mismo sitio, o sea, irán al infierno. Como sigan así, van al infierno. Y lo digo en sentido coloquial de la palabra, porque esto ya se está pareciendo lo más a un infierno de verdad. ¿Por quién? Pues porque Julani y sus tropas, estos que llevan los tanques y que van, que dice que ejército, que uniformados van, que majos, pues todo esto lo que está poniendo en jaque es a la población drusa
cometiendo, como le digo, atrocidades. Permítame que le voy a decir lo que está pasando, lo paso en un momento. Mire, la morgue del hospital de Sueida está llena y atiendo lo que le voy a decir. Por eso los datos de antes cambian en segundos. Esto se ha publicado a las 18:26 hora de Israel. Apenas hace un par de horas, no llega. La morgue del hospital de Sueida está llena y ha recibido más de 400 cadáveres desde el lunes, ha dicho un médico. El hospital gubernamental de la ciudad de Sueida, de mayoría drusa, insistimos, en el sur de Siria, ha recibido más de 400 cadáveres desde el lunes. Hablamos de cadáveres, No quiero decirle la cantidad de heridos que hay, incluidos los cadáveres de mujeres, de niños, así ha declarado el médico Omar Obeid. Dice, ya no hay espacio en la morgue. Los cuerpos están también en la calle, frente al hospital. Ha agregado Obeid, que presidente de la rama de Sueida del Orden de los Médicos. La violencia ha estallado el domingo, como sabemos, por la noche, con enfrentamientos entre combatientes drusos y las tribus beduinas locales, y sigue una intervención seguida de la intervención de las fuerzas sirias acusadas de unirse a la lucha de estos diferentes grupos. No es que sea una acusación, es que es la realidad. Por eso lo que está sucediendo en este momento nos va a llamar la atención en las próximas horas. Porque mire usted, lejos de que esto se acabe y que se pueda decir, bueno, esto ya ha sido una cosa momentánea, pues ha habido un conflicto local, esto tiene connotaciones internacionales. No crean que solamente afecta, por decirlo de alguna manera, que no solamente afecta a... Tengo aquí otro vídeo que quiero compartirles. No solamente afecta al gobierno de Siria, al gobierno de Israel, no solamente afecta a la comunidad drusa, está afectando internacionalmente. Y una vez más les voy a decir algo que ya lo he compartido esta mañana. Este fin de semana se va a decidir muchas cosas. Se va a ver si en realidad hay un cambio de postura del gobierno sirio o si lo que está haciendo es refugiándose y preparándose para resistir. Porque ya ha visto lo que ha pasado en Irán, ya lo ha visto. Y ahora lo que le queda es una de dos. O interviene gobernando Siria como debe, porque resulta que es que Siria hay muchas diferentes, voy a decirlo así, sensibilidades religiosas, lo voy a decir de esta manera, para emplear términos gruesos. Hay cristianos, drusos o musulmanes, una rama de los musulmanes, que los otros no quieren ni verlos. Hay cristianos y hay asesinatos en todos los sitios, y el gobierno de Julani no ha podido intervenir, o no ha querido, o no ha sabido, o no ha podido controlar Siria. Claro, llegó sacando del poder a Bashar al-Assad, lo malo de lo malo, pero resulta que todo parece indicar que de Málaga se ha ido a Malagón, o sea, de lo malo a lo más malo, todo parece indicar. Por tanto, que en las próximas 48 horas, por eso hablo de fin de semana, no hay un cambio radical en lo que está pasando en Siria, podemos presenciar una vez más una intervención de Israel al estilo de lo que ha pasado en Irán. Eso es la información. Y dado, esto son especulaciones, dado que aparentemente no se sabe, entrecomillado, no se sabe, eso es entrecomillado, con certeza dónde está Julani en este momento, que todo parece ser que está hemos dicho, ¿dónde era? No me acuerdo del país, aquí al lado, en Turquía. Todo parece ser que es en Turquía. Si se confirma que está en Turquía, no se sabe si se queda allí o vuelve. Pero sea como sea, ya digo que las 48 próximas horas son decisivas para saber lo que va a pasar. Israel, que describe a los nuevos gobernantes de Siria como yihadistas, que son yihadistas, apenas disfrazados con corbata y con saco, con chaqueta, ha prometido proteger Israel a la comunidad drusa de la zona de los ataques, impulsando por los llamados la minoría drusa de Israel. Sí, es que es la minoría drusa en Siria de Israel. Su profunda desconfianza hacia el nuevo liderazgo islamista de Siria parece que está
en desacuerdo, parece ser, esto es entrecomillado también, con Estados Unidos, que dijo que no apoyaba los recientes ataques israelíes contra Siria. Esto no se lo cree ni... Bueno, perdóneme, no quiero hablar así. Esto es imposible. Lo que pasa es que tienen que decir las cosas diplomáticamente. No, nosotros no creemos, diría el señor Donald Trump, no queremos, que no sé si lo ha dicho, eso es lo que dicen. No, nosotros no nos oponemos a los ataques en Siria, porque creemos que hay una buena relación. Y para Israel dice, nosotros nos oponemos a que los yihadistas hagan atrocidades y los vamos a atacar. Esta es la realidad. Estados Unidos ha intervenido, dice, para ayudar y asegurar una tregua entre las fuerzas gubernamentales y los combatientes sirios. Eso es lo más complejo que se puede pensar. El líder sirio, que se llama, no Julani, esto se llamaba antes, Ahmed al-Shara, es un nombre actual, Ahmed al-Shara, quien ha trabajado para establecer, dicen, lazos más cálidos con Estados Unidos, ha acusado a Israel de intentar fracturar Siria y prometió proteger a su minoría drusa. Lo que ha dicho Ahmed al-Shara, que va a proteger a su minoría drusa. ¿Cómo? Pues aniquilándolos debe ser, porque de momento la protección no ha existido por ningún lado. Es más, lo que ha sido no es una protección, es una aniquilación. Eso es lo que ha pasado de verdad. Israel dijo el viernes que estaba enviando ayuda humanitaria, atención con este dato, ahora mismo necesita ayuda militar. Los drusos están siendo masacrados. Eso es la realidad. Si en 48 horas no se ha acabado el asunto, hay un cambio de pantalla. Y ese cambio de pantalla va a ser muy, muy peligroso. Así que, estimados amigos, yo les rogaría una vez más que nos pongamos en modo intervención espiritual, claro, y nos mantengamos firmes, elevando nuestras oraciones, peticiones, rezos, intercesiones, porque el sufrimiento que están pasando los drusos en Siria solo se puede comparar con lo que está pasando o lo que ha pasado en Israel cuando las fuerzas terroristas de Hamás y Yihad Islámica intervinieron. Dicho esto, le pido la palabra a doña Isabel, que venga por favor, doña Isabel, porque vamos a continuar hablando de lo que está pasando, y mientras le voy a poner el vídeo ya lo estamos poniendo, permítame el previo en el cual hacemos referencia a lo que estamos diciendo. Bueno, le voy a poner mejor las actualizaciones, las ediciones que antes algunos de ustedes no la han podido ver. Un segundo. En 53 segundos estamos o continuamos. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Incidente: la Iglesia Embajada del Estado Vaticano en Gaza. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Los drusos en alerta. Fuerzas sirias desplegadas de nuevo en Sueida. Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 horas en Israel. Pánico en Siria. Al-Shara, ¿dónde está? Esa es la pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Dónde está? Bueno, pues de eso todavía no tenemos información al respecto. Fidedigna, que sí, que se supone que está en Turquía. Eso es lo que parece ser, pero de ahí no se puede avanzar más. Aunque seguro, no estoy dudando yo de que se escape. Yo creo que no se va a escapar. Pero que se va a esconder, eso sí que se va a esconder. Le paso con doña Isabel. Doña Isabel, le pongo en la cámara número 1 y adelante, por favor. Pues muchísimas gracias por estar atentos a este programa y compartir este tiempo que dicen que es oro con todos nosotros, con esta retaguardia espiritual de las FDI. Muchísimas gracias. Y miren, pues me ha gustado eso de la inteligencia artificial. Me ha gustado preguntarle cosas. Creo que me lo ha pegado mi hija, que está emocionada con el descubrimiento de esta herramienta. Y mire, le he preguntado, porque claro, ¿dónde vas a encontrar información rápida? Y con relación a lo que ha pasado con este ataque de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, pues yo he preguntado
que cuántos ataques ha habido en este año, en lo que va de año, cuántos ataques ha habido a las iglesias cristianas. Y bueno, pues me ha respondido y miren lo que me ha dicho. Dice que en lo que va de 2025 se han registrado múltiples ataques a iglesias cristianas perpetradas por grupos islamistas en diversas regiones del mundo. A continuación se detallan algunos de los incidentes más significativos. En Siria, ataque de la iglesia Mar Elías. En Damasco, el 22 de junio del 2025, un ataque suicida detonó explosivos durante una liturgia ortodoxa griega, causando al menos 30 muertos y 54 heridos. El grupo yihadista Saraya Ansar al-Sunnah se atribuyó la autoría del atentado. Lo vimos. Atentado en la iglesia de San Elías, el 22 de junio, un atacante suicida involucrado al Estado Islámico se inmoló en la iglesia, resultado en la muerte de 20 personas y dejando 52 heridos. República Democrática del Congo, masacre de Kasanga, 12 de febrero del 2025. Militantes de las fuerzas democráticas aliadas, afiliadas al Estado Islámico, asesinaron a 70 cristianos en una iglesia protestante en Kasanga, provincia de Kivu del Norte. Ataques en Lubero e Ituri, diciembre del 2024, enero del 2025, más de 100 cristianos fueron asesinados por el Estado Islámico en varias aldeas, incluyendo ataques a iglesias y comunidades cristianas. En Nigeria, violencia en la región del Cinturón Medio. En abril de 2025, más de 180 cristianos fueron asesinados en ataques coordinados por militantes islamistas en los estados de Benue y Plateau, incluyendo la destrucción de iglesias durante la Semana Santa Barnabas Aid. Ataque en Benue y Borno en diciembre del 2024, enero del 2025, al menos 13 cristianos fueron asesinados en Boko Haram y otros grupos islamistas con iglesias y hogares incendiados. En Burkina Faso, persecución a iglesias. Se aportaron 22 iglesias quemadas o destruidas, 179 cerradas y al menos 177 cristianos asesinados por insurgentes islamistas. En Gaza, ataque a la iglesia de la Sagrada Familia. Un bombardeo israelí impactó la única iglesia católica de Gaza, causando la muerte de 3 personas y heridas a otros 10. Aunque no fue perpetrado por islamistas, destaca la vulnerabilidad de los lugares de culto en las zonas de conflicto. Pero claro, yo le he preguntado y le he dicho cuáles han sido, si se han registrado, pues reconocimiento de ese error. Y fíjese, dice que el ataque al Holy Family Church en Gaza, Israel reconoció oficialmente que el impacto fue un accidente. El primer ministro Netanyahu expresó profundo pesar y dijo que una granada o fragmento entró por error a la iglesia. Se ha iniciado una investigación militar formal sobre el incidente. Pero otros ataques que no fueron reconocidos como errores militares, como la República Democrática del Congo, como Nigeria, como Burkina Faso y Siria, estos ataques fueron perpetrados por grupos islamistas. En ninguno de estos casos se ha reportado que fuerzas militares oficiales admitieran error o responsabilidad. Fueron condenados como ataques terroristas y sistemáticos, no accidentes. ¿Alguien ha encontrado la diferencia? Pues parece ser que los medios de comunicación no. Pero imagínense, solamente en este año. Y solamente aquí en este grupo, pero hay más grupos. Pero fíjese, encontramos la diferencia, pero el mundo no quiere verlo. Pero nosotros, como retaguardia espiritual de las FDI, ponemos en claro esta información y no se va a borrar. Se va a quedar como testigo del buen hacer de Israel. Es una guerra, y en una guerra hay errores. Pero lo que están perpetrando esta gente no es una guerra. Me refiero a los islamistas.
es una masacre en toda regla para todo el Occidente. Lo dicen y lo repiten y se enorgullecen de ello cuando nombran esa frase maldita que oyen los que se quedan sin vida a causa de su odio y de su mal hacer. Por eso digo que piensen un poco aquellos que están en contra de Israel y que busquen, es muy sencillo ahora, es muy sencillo. No se necesita, miren, en rápido, en unos minutos puede encontrar la información que quisiera ver. Por eso digo, algunos de ustedes a lo mejor dicen, no, pero muestren ustedes imágenes. No. Para nosotros sería algo bastante fuerte, ¿no? Imagínense que son nuestros familiares los que se presentan en todo el mundo de esa manera. Hay que tener respeto. Y les digo, la gente que no quiere saber nada, no importa las imágenes que le pongas, pero las palabras sí son contundentes y repitiéndolas, se darán cuenta de que estamos en la verdad, porque las pruebas, si las quieren ver, pero no tenemos que mostrarle a la gente mala, porque es como humillarse, hay que tener un respeto. Además, el pueblo de Israel tiene mucho respeto por sus seres queridos, sobre todo, y cómo no, por aquellos que han sido asesinados de esa manera. Por eso no tuvieron más remedio que mostrar esas imágenes, pero han visto la diferencia, ¿no? Y han visto la diferencia de lo que hace el pueblo de Israel con esta gente. Por eso, ánimo, vamos adelante, no se quede débil, sino que fortalezca su fe, porque Israel vencerá. La justicia vendrá y con ella será instaurada la paz, pero la paz de Israel, no la paz de esta gente. Esta gente no conoce la paz. Aunque la llamen paz, no saben ni de qué hablan. Por eso, muchísimas gracias y Am Israel Chai. Muchas gracias, doña Isabel, por esta descripción. Mire, algunos estaban comentando ustedes, todas las cosas en este mundo se puede utilizar bien y se puede utilizar mal. Nadie diría que la televisión es un mal elemento, ni las cámaras fotográficas, ni los vídeos, ni las grabadoras, ni la música, ni las lavadoras. A ver, todo es bueno. Depende de cómo se use, es malo. La inteligencia artificial es una herramienta que usted puede utilizar para bien o para mal. Busca información y le da detalladamente los datos. Tal fecha pasó esto, esto y esto. Luego hay que comprobarlo también, claro. No es que uno se fía de lo que diga la inteligencia para artificial. eso necesitamos nuestra inteligencia. Para eso tenemos también nosotros la inteligencia natural, que es la que vale. Pero dicho esto, es muy importante. Bueno, gracias, don Isabel. Le paso a don Marcos, escúchele, por favor, porque nos trae una presentación en unos datos que son muy importantes en este contexto. Don Marcos, adelante. Saludos, amigos. Hoy es 18 de julio. Les habla Marcos Barchilón desde Israel con las últimas noticias. Miren, hoy les voy a hablar nada más que de un tema que pienso que es muy importante para el Estado de Israel, aunque haya sus diferentes opiniones. Le estoy hablando de una entrevista que le han hecho a la viceministra de Asuntos Exteriores de Israel y habla de lo siguiente: la normalización con Israel. Los saudíes deben tomar esa decisión. La normalización entre Israel y Arabia Saudita es posible sin que Israel tenga que comprometerse con una vía hacia un Estado palestino, dijo la viceministra de Relaciones Exteriores, Sharon Haskell, en una entrevista en el estudio de Jerusalem Post el lunes. Ante la proximidad de una conferencia franco-saudí orientada a la creación de un Estado palestino, Haskell afirmó que la monarquía del Golfo debe de tomar una decisión sobre si apoyar la creación de un Estado palestino o normalizar las relaciones con Israel. La oferta de un Estado palestino estuvo sobre la mesa durante años, en múltiples ocasiones. Se negaron, no la querían. ¿Por qué? Porque el objetivo principal no era un Estado palestino, era aniquilar al Estado de Israel, asesinando a todos los judíos dentro y fuera de Israel.
dijo Haskell, es una causa religiosa. No se trata de una aspiración territorial en el sentido de un Estado, sino de todo el territorio. Y creo que los saudíes también deben tomar esa decisión como lo hicieron Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes y Bahrein, dijo la viceministra de Asuntos Exteriores. Cuando se le preguntó si la normalización es posible sin que Israel tenga que comprometerse a un Estado palestino, Haskell respondió que sí, que lo cree. La conferencia franco-saudí es solo otro intento de ganar la atención pública internacional, dijo Haskell, argumentando que no cambiará la realidad. Haskell citó una votación en la Knesset, en el Parlamento de Israel, en la que 98 diputados apoyaron una medida declaratoria contra la formación unilateral de un Estado palestino. Se negaron a un Estado palestino. Al iniciar la conferencia, el presidente Macron está recompensando de alguna manera la masacre de Hamás del 7 de octubre, afirmó Haskell. La conferencia, si bien es declaratoria, también podría dar a Hamás un respiro y nos aleja aún más del alto el fuego, ya que Hamás seguirá negándose porque al aguantar un poco más será recompensado, dijo Haskell. Si la iniciativa se hubiera retirado hace mucho tiempo, creo que hace un mes y medio jamás habría aceptado un alto el fuego, pero esas declaraciones le dieron a Hamás más oxígeno. Según Haskell, los enemigos de Israel han intentado desde la fundación de Israel utilizar foros y organizaciones internacionales contra Israel, pero esto se ha intensificado durante la guerra en curso hasta el punto de poner en peligro la capacidad de Israel para defenderse. Haskell también criticó lo que según ella son medios de comunicación sesgados en muchos países por generar presión pública contra Israel. Sin embargo, a pesar de los intentos de países como España, Irlanda y Noruega de aprobar resoluciones contra Israel en foros internacionales, otros siguen apoyando a Israel, dijo Haskell, citando como ejemplo el canciller alemán, quien en junio elogió al ejército israelí por hacer el trabajo sucio de atacar a Irán por todos nosotros. Haskell afirmó que ella y el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, trabajan constantemente para mantener las relaciones de Israel con los países. Puso como ejemplo los numerosos viajes recientes de ambos a países europeos clave, defendiendo la estrategia de negociación del gobierno con Hamás, argumentando que si bien la devolución de rehenes es de suma importancia, Israel no puede rendirse ante Hamás, porque entonces solo es cuestión de tiempo antes de que cometa otra masacre. Haskell desestimó a los funcionarios públicos y expertos que han pedido la liberación de todos los rehenes, incluso a costa de poner fin a la guerra con Hamás en el poder, ya que Hamás aún puede ser derrotado en el futuro mientras que los rehenes no tienen tiempo. Así no funcionan las negociaciones, afirma Haskell. Hamás no es ingenuo y solo se conformaría con garantías internacionales que impidieran efectivamente que Israel volviera a invadir Gaza. Israel no podría aceptar esto, afirmó. Haskell se hizo eco de los argumentos del primer ministro Benjamin Netanyahu y otros ministros de que la clave para sacar a Hamás del poder es bloquear su capacidad de beneficiarse de la ayuda humanitaria.
El viejo canal de ayuda respaldada por la ONU no funciona, ya que la ayuda es saqueada y termina llegando a Hamás. El nuevo sistema gestionado por el Fondo Humanitario para Gaza, respaldado por Estados Unidos, que distribuye la ayuda en centros específicamente designados, está provocando una reacción histérica de Hamás, lo que demuestra que es una forma eficaz de arrebatarle el poder al grupo terrorista. Haskell afirmó que comparar la nueva idea de construir una ciudad humanitaria cerca de Rafah con un campo de concentración, una comparación hecha por ciertos políticos israelíes que es vergonzoso, según Haskell. El propósito de la ciudad sería servir como zona protegida donde los civiles puedan estar seguros hasta que Israel pueda eliminar a Hamás. Haskell condenó lo que considera la hipocresía de quienes se oponen a la idea. Argumentó que, a diferencia de otras zonas de guerra, como Sudán, Siria, Afganistán y Ucrania, donde los civiles pudieron huir a países vecinos, donde pudieron esperar con seguridad el fin de la guerra, los gazatíes no pueden hacerlo y por lo tanto Israel debe de encontrar la manera de proporcionarles una zona segura. Críticos internacionales y nacionales menosprecian a Israel por dañar a civiles, pero también por sus intentos de protegerlos. Argumentó Haskell, tienen que tomar una decisión. O asumen la responsabilidad y los protegen, o aceptan lo que consideramos un refugio adecuado para los civiles. Dijo que la opción preferida de Israel es que Gaza sea gobernada después de la guerra por un comité internacional con nuestros amigos abrahámicos de los acuerdos de Abraham, que estará a cargo no solo de la reconstrucción, sino de cuidar el aspecto civil, el sistema educativo, las aguas residuales y todo lo que se necesita. Esto se hará en colaboración con Israel y con los estadounidenses para tratar de liberar a la sociedad palestina del control de las organizaciones terroristas para que puedan vivir una vida mejor. Haskell destacó la educación como un factor clave para permitir que israelíes y palestinos vivan juntos en paz, específicamente como desradicalizar una población que ha sido adoctrinada durante generaciones por una organización terrorista radical, una organización nazi. Haskell también abordó la operación israelí de 12 días contra Irán, que comenzó el 13 de junio, desde una perspectiva puramente de capacidades. Los ataques retrasaron el programa nuclear iraní de 2 a 3 años. Sin embargo, también abrieron oportunidades diplomáticas, como nuevos acuerdos de normalización que podrían ser conocidos por el público en unos meses. Oriente Medio está observando muy de cerca las acciones de Israel si es capaz de defenderse. Si oían los cánticos y las celebraciones en Oriente Medio tras la destrucción del programa militar iraní. Toda la región se benefició de los ataques, ya que Irán es la mayor causa de inestabilidad y el mayor financiador del terrorismo. En Oriente Medio se entiende la fuerza y la gente quiere estar cerca de ti después de comprender también tu capacidad. Irán se encuentra en una encrucijada. Puede recurrir a la diplomacia real en lugar de mentir y engañar a la comunidad internacional y desarrollar un programa y un armamento militar nuclear a sus espaldas, o continuar enfrentándose a la amenaza militar de Israel. La gran división en el mundo musulmán son los iraníes, que son chiitas, y los Arabia Sauditas, que son sunís. Pese a que los países de mayoría islámica han dado su apoyo a la causa palestina en el contexto de
la guerra actual entre Israel y Hamás, las tensiones políticas y religiosas tradicionales en Oriente Medio siguen vigentes y marcan las posturas de diversos actores. Para muchos analistas, las diferencias entre ambas ramas del Islam son un claro recordatorio de lo complejo de las relaciones entre los dos principales rivales en el Medio Oriente, que son Arabia Saudita e Irán. Ambos países están enfrascados en una feroz lucha por el dominio regional y esta disputa de décadas se ve agravando por la división religiosa. Es muy importante este tema, ya que, como han escuchado, los dos países que están en la región y son los más importantes son Arabia Saudita e Irán. Y es por eso de que Arabia Saudita tiene que tomar una decisión entre ir por el lado occidental o ir por el lado islamista. Y esto es lo que se está tratando. Durante muchas décadas, Arabia Saudita dijo que si no había un Estado palestino, no había reconocimiento de Israel. Pero parece que esas palabras ya han sumido y ahora parece ser de que Estados Unidos está intentando de que haya ese reconocimiento, aunque sea un reconocimiento frío, pero eso abriría las puertas de un nuevo Oriente Medio, tanto políticamente como económicamente. En fin, eso es todo por el día de hoy. Es viernes, les deseo Shabbat Shalom. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias, don Marco. Muchas gracias por esta descripción tan pormenorizada de lo que está pasando y de lo que presuponemos que va a pasar. Estimados amigos, nos vamos a despedir de ustedes. Muchas gracias por su atención. Estamos ya en los últimos momentos para acabar el programa. Recordamos que mañana ya ha empezado Shabbat, o dentro de un momentito, depende del horario. Y no tendremos programa, el de las 6:30 no lo tenemos, ni el de las 12 del mediodía, porque estamos en Shabbat. Pero si el cielo lo permite, estaremos mañana a las 18:45 y les seguiremos contando pues todo lo que está pasando. Y ya les digo, atentos este fin de semana, muy importantes, atentos a lo que pueda pasar, porque estamos a 48 horas previas de que acontezca lo que ya Israel ha dicho. Él ha dicho que le ha dado lo voy a decir de esta manera, la oportunidad a Julani, también se lo digo así para que nos entendamos todos, de que ayude a la comunidad drusa en Siria, o si no, que se atenga a las consecuencias. Y esto es muy serio. Dos cosas antes de despedirnos que tenemos que decir siempre. Bueno, les digo una cosa, en la parte superior de la pantalla, en el chat, está un titular. Usted ya puede reservar plaza del viaje a Israel, si quiere visitar también nuestra tienda, Habemus Tienda. Está ahí puesta la dirección, la puede dar un vistazo. Estamos empezando a mover un poquito pues esa tienda con diseños originales, 100% Made in Labranza TV. Y se lo digo de esta manera. Don Isabel, ¿qué frases tenemos que decir antes de despedirnos? Bueno, pues cómo no. Decirlas es que en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Y si muchísimas somos sus preferidos, gracias, sí, a todos aquellos que en diferido también dan esos mensajes maravillosos. Los leemos y les agradecemos muchísimo todo su apoyo y su continuo bendecir a Israel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y también les recuerdo que ya es que es un recuerdo que lo tengo ya por asumido. No se olvide poner el me gusta, que ya sé que no se le ha olvidado. Esto permite que el programa se siga extendiendo, y suscríbase al canal. Si no se ha suscrito, suscríbase. Ya estamos en cifras récord. En poco tiempo estaremos en los 220.000, pero ya mismo, Así que apúrese, mijo, que no hay sitio para todos. Es una forma de hablar, algunos me entienden muy bien porque saben cómo se habla de esa manera. Bueno, muchas gracias. Nos vemos después de que pase Shabbat, o sea, mañana a última hora de la tarde. Y la otra frase que tenemos que decir es: Am Israel Chai. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. Muchas gracias, un fuerte abrazo, y que descansen también estas próximas horas, estén tranquilamente en su casa, con su familia.
bendiciendo Israel. Estemos donde estemos, al levantarnos, al acostarnos, en el camino, al entrar y salir, siempre bendigamos al pueblo de Israel. Muchas gracias y le dejo con el anuncio del viaje a Israel. Hasta mañana. Hasta mañana. Shalom, ¿estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil, solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese. Billete de avión y tour completo o solo el tour. Lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.